Cuando me llaman a la escena de un tiroteo, había sangre en el refrigerador y también en las escaleras. Debo preguntarme, ¿cómo le dispararon a la víctima? Le dispararon 2 veces en la cara. ¿Fue desde lejos? Fue una lucha brutal. Peleó hasta el último minuto. ¿O fue a quemarropa y con saña? Mi familia tenía una funeraria. Para mí, estar cerca de los cadáveres era algo normal en mi vida. Durante los últimos 25 años, he sido forense del condado de Dauphin, Pensilvania. He participado en casi 3,000 autopsias. Dicen que todos tienen una historia que contar, pero para mí, todo cadáver tiene una historia que contar. Y es mi trabajo escucharla. Reporte forense. A solo unos días antes de Navidad, en el centro de Harrisburg, la policía acudió al departamento de Iris Fennell, de 20 años. Vi que estaba saliendo El hermano humo de ahí, Iris señor. dijo que estaba en su casa cuando vio que salía humo del departamento de su hermana. Vivo del otro lado y vine lo más rápido posible. ¡Es la casa de mi hermana! Cuando fue a investigar, Tyshon Love salió por la puerta y le dijo que le había pasado algo malo a Iris. ¿Qué pasó, Ty? Algo le pasó a Iris. Tyshon Love era el novio de Iris y vivía con ella. Tyshon Love vio que algo se quemaba en la cocina. Corrí a apagarlo. ¡Iris! ¡Iris! Subió las escaleras y ahí se encontró a Iris. Me asusté. Corrí y me encontré a Zack. Luego llamé a emergencias. Mandaré a un oficial. El oficial subió al segundo piso y vio a Iris tirada en el suelo. Fue brutal. Es la mejor forma de describirlo. Su nariz estaba rota, su cara estaba ensangrentada y sus manos también. Y entre más observaban, peores cosas descubrían. Tenía 2 heridas de bala. Una estaba en el lado izquierdo de su cara. Y la otra estaba en su labio. Lo que le pasó a Iris no debería pasarle a nadie. Fue uno de los homicidios más brutales que he visto. En ese momento nos preguntábamos si fue una violación o fue un robo. Siempre hay que considerarlo todo y recurrir a la ciencia porque ella nos diría qué le pasó exactamente a Iris. Hay un código 12 en el 120 de la calle McLister. La policía necesitaba la experiencia del forense del condado de Dauphin, Graham Hetrick. Estaba comiendo cuando me llamaron por un código 12. Eso significa que había un cadáver en una escena. La muerte nunca descansa, ni siquiera en Navidad. Iba en el auto escuchando villancicos. Canciones sobre paz, esperanza y un mejor futuro. Pero yo iba a investigar la causa de la muerte prematura de una mujer. Cuando llegué en mi auto a la escena, lo primero que hice fue coordinarme con los oficiales de policía que estaban ahí. Hola, Héctor. Hola, Graham. ¿Qué tienen? Hay una víctima arriba. Su novio llegó y la encontró. El novio descubrió el cuerpo, ¿eh? Y el hermano de la víctima, que vive al lado. La situación de siempre. Sí. Vamos a ver. Vamos. Desde el momento que crucé la puerta, Iris comenzó a hablarme. Porque en la mayoría de los casos,
La casa es un reflejo de la personalidad de las personas. Y aunque cuando llegué la comida estaba completamente quemada y endurecida, era una comida que parecía que había preparado para un día de fiesta, para recibir a sus amigos o a sus invitados el fin de semana. Pero entonces, Graham se encontró una historia violenta plasmada en la cocina de Iris. Hay manchas de sangre aquí. Comencé a ver manchas de sangre. Algunas tenían patrones de transferencia. Eso significa que tocaron la sangre y luego la transfirieron al refrigerador. Graham también notó un segundo tipo de manchas. Manchas medianas de proyección. Esas manchas las produjo alguna clase de impacto, como la de un golpe o puñetazo. Esos patrones de la sangre me decían que Iris sufrió un ataque violento, muy prolongado. Supongo que ella trató de defenderse y quiso huir. Parece que fue atacada aquí. Cerca del refrigerador vi una banda para el cabello. Tenía algunos cabellos. Parecía que los arrancaron desde el cuero cabelludo. ¿Los arrancaron desde la raíz? Luego entramos al área de la sala y otra vez ahí nos encontramos con una paradoja: los regalos y el árbol de Navidad. El departamento estaba decorado con las esperanzas de la Navidad. Pero ¿cómo terminaron esas esperanzas en una devastación? Un rastro de sangre sube por las escaleras. La habitación estaba completamente deshecha. Muy diferente del orden que vi en la sala. Parecía que había habido una pelea muy fuerte en esa zona. Graham luego vio por primera vez a Iris. Lo primero que vi en el cadáver de Iris fue sufrimiento. Tiene 2 heridas de bala en la cara. También hay muchos hematomas. La cara de Iris le contó a Graham una historia espeluznante. Se ven señales claras de hollín y de taraseo cerca de ambas heridas. El hollín provenía del humo que salió del cañón del arma y la cara le quedó manchada. El taraseo es la pólvora que sale volando del arma, que aterriza en la piel y produce pequeñas quemaduras con forma de punto. Y eso me decía que ambos disparos fueron desde muy cerca, casi a boca de jarro. Desde todos los ángulos, parecía que habían violado a Iris de todas las formas posibles. Iris traía puesta una camiseta, pero nada debajo de la cintura y sus piernas estaban abiertas. Esto parece una posible violación. Necesitamos hacerle una prueba. Mira su mano. También vi que su mano desafiaba la gravedad. Iris estaba en estado de rigor mortis. Esto es un cambio químico en los músculos que hace que se queden fijos en la posición que estaban. Generalmente empieza de inmediato, pero la rigidez completa llega como a las 8 horas. Pienso que la hora de la muerte fue temprano en la mañana, como a las 6 o 7. Graham sabía cuándo murió Iris, pero no quién quiso matarla. ¿Qué encontraron? ¿Algo interesante? No hay señales de que forzaran la entrada. Había una probabilidad muy grande de que la persona que entró a su casa y la mató era alguien que conocía. Mientras la gente de Harrisburg, Pensilvania, se preparaba alegremente para una blanca Navidad, el forense Graham Hetrick investigaba un homicidio devastador. ¿Que teníamos 5 días antes de Navidad? Teníamos una chica, Iris Fennell, con 2 disparos en la cara. Muy golpeada. Y posiblemente víctima de un abuso sexual. Y una niña que ya no tenía a su madre.
La familia de Iris debía lidiar con lo imposible. ¿Cómo decirle a una niña de 5 años que su madre jamás volverá a casa? Es linda, ¿verdad? Quería evitar decírselo tan pronto. Yo no quería que recordara todas las Navidades la muerte de su madre. Pero al siguiente día decidimos decírselo a Britney. Nena, debo decirte algo sobre tu mamá. Es muy malo. ¿Qué pasó? Recuerdo que mi abuela me dijo, nena, tu mamá se fue al cielo. Y yo le pregunté, ¿y por qué no va a volver a casa, abuela? ¿Qué fue lo que le pasó? Un hombre muy malo le hizo daño. Me miró y me dijo, ¿por qué mi mamá no corrió? ¿Por qué ella no huyó? ¿Por qué no corrió? Y le dije, no lo sé, nena. Pero ahora ella está en el cielo y está a salvo. Quiero verla. Lo sé, nena, lo sé. No puedes leer un libro si no sabes su idioma. Y no puedes escuchar a los muertos si no entiendes cómo hablan y el lenguaje que usan. Ese lenguaje son principalmente los patrones que aparecen en la escena o en el cadáver, pero también los indicios de la vida que han dejado atrás y que ayudan a crear la victimología. Iris fue creciendo con poco dinero, pero formaba parte de una amorosa y numerosa familia. Nació con un espíritu alegre y una hermosa sonrisa. Sí, mamá. Iris era muy divertida. Le gustaba correr en la casa, perseguir a las personas y también hacerle bromas a todo mundo. Nadie estaba a salvo de sus bromas ni de sus juegos. Cuando ella y mi hijo entraron a la misma escuela secundaria y pasaron de ser novios de la infancia a tener una relación un poco más seria, ella se embarazó. Era muy joven y le daba miedo decírselo a alguien. Por eso nos lo escondió a todos durante mucho tiempo. Iris se volvió madre a los 15 años. Iris fue una madre muy joven, pero desde que nació, Britney se levantaba temprano para poder servirle el desayuno en las mañanas. Brit. ¡Qué mal! Era muy buena con Britney. Le enseñaba muchas cosas. Jugaba e interactuaba con ella muy bien. Gracias. Pero la presión y los gastos de criar a un niño hicieron que Iris tomara el mal camino. ¿Sabes que hago esto por ti? Sí. Amigo, tuvimos problemas con Iris. Nosotros la arrestamos algunas veces por cargos menores de drogas. ¿Qué hay, amigo? ¿Tienes el dinero? De esto hablaba. Sabíamos que frecuentaba a personas muy peligrosas que traficaban drogas. ¿Qué quieres hacer, amigo? Quiero irme de aquí. La última vez que hablamos, me dijo que iba a demostrarme que era una buena madre. Dijo que iba a ser enfermera y que quería hacer lo correcto para Britney. ¿Te gusta la escuela? ¿Por qué? Porque es muy mala. Iris era una joven muy inteligente, muy hermosa y muy determinada. Iris era una víctima de alto riesgo, pero que trataba de alejarse de un estilo de vida muy destructivo para tener otro estilo más productivo para ella y para su hija. Bueno. Lo más trágico de la vida de Iris fue que estaba a punto de abrírsele una puerta con otra oportunidad y se le cerró de golpe. Linda niña. Ahora dependía de Graham descubrir qué pasó. Mi trabajo solo trata de ser abogado de los difuntos.
porque puedo decir cuál fue la causa y forma en la que murieron. Y a veces puedo ayudar a los detectives y guiarlos hacia donde deben buscar a los culpables. La víctima es Iris Fennell, una mujer afroamericana de 20 años, de 59 kilos, 1,67 m. Las autopsias se realizan de afuera hacia adentro. Por eso primero hay que documentar todo lo visible del exterior del cuerpo. Iris estaba desnuda de la cintura para abajo, y eso hacía que pareciera que sufrió una violación. Presenta varias heridas profundas en la cara. Algunas heridas tenían el patrón de un puñetazo, pero otras encajaban más con los golpes de un objeto redondo. Tal vez causadas por un tubo o la culata de una pistola. Trajeron las radiografías. Ah, excelente. Veámoslas. Tenía una fractura reciente en el hueso hioides, que es el que está aquí arriba del cuello. Eso significaba que en algún momento la sujetaron de la garganta con objeto de estrangularla. Sufrió todos estos traumatismos. Y mira sus manos. Son heridas defensivas muy profundas. Me parece que quiso protegerse. Pero las heridas mortales de Iris le dijeron a Graham que jamás tuvo posibilidades. Mira el hollín y el taraseo en la piel. Le pusieron el arma contra la cara. ¿Por qué 2 disparos? Parece que la remataron. Hay que ir más profundo para saberlo. ¿Me pasas un escalpelo, por favor? Tenía un poco de sangre en los bronquios. Eso quería decir que respiró su propia sangre. Aún seguía viva después del primer disparo. El segundo disparo entró por la boca y atravesó el tronco cerebral y destruyó el cerebelo, lo que causó una muerte instantánea. Causa de muerte, disparos múltiples. Forma de muerte, homicidio. En el caso de Iris, el culpable era alguien con tanta ira que después de darle el primer tiro, le puso el arma en los labios y le disparó otra vez. Al considerar todas esas cosas, eso parecía crimen pasional. El detective Baez fue a visitar a Graham. ¿Qué piensas de esto? Todo me dice que fue un crimen pasional. La mataron en un ataque de ira. Creo que conocía al asesino, probablemente muy bien. Escribiré el reporte y te lo mandaré. Gracias, cuídate. Qué gusto verte. Igualmente. Nadie conocía mejor a Iris que su novio o su hermano. Y ambos de alguna manera llegaron a la escena antes que la policía. Zack, esto se ve mal. Encontraste a tu hermana antes de que lo hiciera la policía. ¿Me dirías qué pasó? Como les dije antes, vi que salía humo de la ventana. ¿Tenías problemas con Iris? No, jamás. Amaba a Iris. Reaccionó como cualquiera reaccionaría si mataran a su hermana. Él solo la encontró. ¿Dónde estuviste esa mañana? Con mi compañera de departamento. Ella puede confirmárselo.
La coartada de Zack era cierta. No había indicios de que su hermano tuviera que ver algo con eso. Por eso los detectives cambiaron su línea de investigación. ¿Qué hay de su novio, Tai? Me agrada, Tai. Parece muy estable. Los detectives sospechaban de Tai por una sola razón. Cuando reportaron el crimen, el hermano de Iris fue al departamento, abrió la puerta y encontró a Tyshon Love dentro de la vivienda. Pero Graham sospechaba de Tai por una razón completamente diferente. Lo que Iris me mostró a través de su cuerpo no solo fue sufrimiento o algunos tejidos rotos, sino una historia de pasión, de una pasión que se desvió. El día posterior a la muerte de Iris por golpes y disparos, el forense Graham Hetrick sospechó que el asesino la conocía bien. En toda investigación de un homicidio se trata de encontrar patrones en la escena y luego comparar esos patrones con la declaración de los testigos. Por lo que vi en la escena y el cadáver de Iris, fue un crimen pasional. Y hubo mucha pasión en toda la relación que mantuvieron Iris y su novio. Me gustó conocerte. ¿Y a mí? ¿En serio? Los detectives supieron que Iris y Tai se conocieron a través de amigos en común. Lo sé. Gracias por la malteada. Nada, lo que tú quieras. Iris se enamoró de inmediato del discreto chico malo. Cuando lo veías, no necesariamente pensabas que era alguien que vendía drogas o algo así. Tenía más la apariencia de un estudiante. Tai impresionó hasta los críticos más protectores, su familia. No podía creer que la policía estuviera interrogando a Tyshon Love. Parecía un chico muy estudioso. Jamás parecía enojado o molesto cuando estaba con Iris. Como de este tamaño. Oh, claro. Pero como el novio de Iris fue quien encontró el cadáver, los detectives tenían preguntas para él. Tai, debo decirte que esto no se ve bien. Te daremos la oportunidad de hacer lo correcto, de enmendar las cosas. Háblanos de tu relación con Iris. Nos amábamos. ¿Se amaban? ¿Y no tenían ningún problema? No, no más que los de una pareja normal. ¿En serio? Sí, señor. ¿Alguna vez la lastimaste? ¿Alguna vez la golpeaste? ¿Qué? No, por favor. No, Iris era mi novia, la amaba. Lo que Tyshon nos contó al inicio a veces casi parecía una historia de amor. Yo te entiendo. Pero cuando presionaron a Tai, él admitió que los dos estaban separándose. Tyshon nos dijo que él y Iris se habían separado, pero no permanentemente. Estábamos solucionando nuestros problemas. Pero los amigos de Iris contaron una historia diferente. ¿Iris y Tai tenían problemas? Sí. Ella quería más. Quería ir a la escuela, hacer algo con su vida, poder ser importante. Y Tai no lo entendía. Él solo quería que fuera su novia. Iris estaba a punto de terminar la relación. Era demasiado. Estaba harta de él y quería echarlo de la casa. La gente puede decir lo que quiera. Nadie sabía lo que pasaba entre ella y yo. Tai insistió en que la última vez que vio a Iris fue la noche antes de que muriera. Vamos a volver a estar juntos. Como a las 11:30, Tai vio a Iris en un bar de Harrisburg. Hablaron por unos minutos y en algún momento él fue a hablar con otras personas. Amigo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, ¿qué tal, hermano? Gracias. Y cuando volvió, Iris ya no estaba. Con mi novia. Se fue antes. Se supone que la vería, pero cuando volví, se había ido. Dejaste el bar. Volviste a su departamento y no estaba. Sí, bueno, la primera vez no la encontré. Entonces, ¿volviste al bar y después al departamento? Sí. Espera, no mientas. No, estás confundiéndome.
No. Sin duda sospechábamos que estaba mintiendo. Eso no nos dijiste la primera vez. Ok. Cuando una persona miente, le es difícil recordar la mentira. No, escuchen. Cuando dice la verdad es fácil porque es cierto. Pero cuando inventa algo es difícil. Está bien, diré la verdad, ¿sí? Se supone que vería a Iris en su departamento, después del bar. Pero al final no fui a su casa porque vi a otra chica. Tyshon le dijo a la policía que pasó la noche con una chica llamada María García. Oye, ¿quieres ir a divertirte un poco? Sí, vámonos. Bien. Y luego de haber pasado la noche con María García, fue a casa y encontró muerta a Iris. ¿Y esa María García confirmaría tu historia? Sí, ella les va a decir todo. Buenas tardes. Somos los detectives Baez y Hefner. ¿Usted es María García? Sí, soy yo. ¿Conoce a Ty Love? Sí, claro. ¿Por qué? Él asegura que estuvo con usted toda la noche. ¿Es cierto? Sí, estuvo conmigo y en la mañana dijo que iba a arreglar unas cosas en casa. María prácticamente nos contó lo mismo que Tyshon nos dijo. Que estuvieron juntos hasta como a las 10 de la mañana cuando se fue a su casa. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Mientras parecía muerta la línea de investigación de Ty, Graham esperaba que Iris le dijera más. No encontraron un arma en la escena, pero sí teníamos las balas en su cuerpo. Ninguna bala salió del cuerpo. Bueno, veamos qué tenemos. ¿Me pasas las pinzas, por favor? La que entró por esta mejilla fue a alojarse de este lado. La que entró por la boca la recuperamos atrás de su cabeza, donde está la médula espinal y el tallo cerebral. Graham luego trazó la trayectoria de las balas. Una herida de bala en la mandíbula, con trayectoria del frente hacia atrás, de derecha a izquierda y ascendente. La trayectoria del tiro nos decía que el asesino probablemente estaba sobre el cuerpo cuando le disparó en la boca. El segundo disparo fue en el labio inferior a corta distancia, de frente hacia atrás, con trayectoria ascendente, con un ángulo de 90 grados. Presté mucha atención a eso porque, por la violencia del ataque y la cercanía de los disparos, supuse que probablemente habría rastros de sangre en la ropa y quizá también en los zapatos de la persona que la atacó. ¿Pero quién atacaría tan violentamente a Iris? El novio de Iris les dijo a los detectives que creía saberlo. Deberían interrogar a Keisar. ¿Quién es Keisar? Keisar era un amigo de Tyshon, un vendedor de drogas de Nueva York que se quedó en casa de Iris algunas veces. Oye, oye, Iris, te ves muy bien hoy. Tyshon al principio culpó a Keisar. Nos dijo que si él había hecho eso, iba a matarlo. ¿Dónde está Keisar ahora? No lo sé. No lo he visto en varios días. Sí. El historial de Keisar Williams le dijo a Graham que tenía todo lo necesario para encajar en el perfil del asesino de Iris. Tenía órdenes de aprehensión en Nueva York por cargos de asalto y violación. Tenía una personalidad violenta, era un depredador sexual y abusaba de las mujeres. El forense del condado de Dauphin, Graham Hetrick, llevaba un día trabajando en la investigación sobre el homicidio de Iris Fennell, cuando surgió un nuevo sospechoso. Keisar Williams era amigo de Tyshon, el novio de Iris. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Como tenía órdenes de aprehensión por asalto y violación en Nueva York, y como era posible que Iris fuera víctima de abuso sexual, Keisar se volvió el principal sospechoso. El tipo era un verdadero sociópata, era muy violento. Todos los policías de la zona estaban en alerta máxima. En ese entonces buscaban a Keisar en la ciudad de Nueva York por algunas violaciones y robos, y él sabía que lo perseguía la policía. 36 horas después, la policía obtuvo una pista cuando un par de detectives lo vieron. ¡Ni siquiera estuve ahí! ¡Vamos, ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No, suéltenme, por favor! ¡Tranquilo! Solo relájate. Levántate. ¡Camina! ¡Camina! Las cosas no se ven bien para ti. Iris murió y te buscan por violación. Dejé la ciudad hace una semana. No sabía qué le había pasado a Iris. Tai jura que fuiste tú. Es la primera vez que escucho esto. No estuve con ella. ¿Y dónde estuviste la mañana del homicidio? Keisar nos dijo que estuvo con su hermana. Sí, estuve en casa de mi hermana. Ella no nos contó la misma historia que Keisar. Tu hermana dijo que no estuviste con ella. ¿Dónde estuviste cuando mataron a Iris? Las cosas no se veían nada bien para Keisar Williams e iban a ponerse mucho peor. Cuando Keisar fue arrestado, tomamos su ropa y entre sus pertenencias estaba el calzado que traía durante su detención. Y notamos un poco de sangre en un agujero de los cordones de un zapato. Sabía que había sangre en la ropa y probablemente en los zapatos de la persona que atacó a Iris. Fue significativo que la sangre estuviera en el agujero porque significaba que no caminó sobre la sangre. Al parecer salpicó sobre su zapato. Mandaron a analizar la sangre del zapato. Pero otra pieza de evidencia crítica sellaría el destino de Keisar. Llegaron los resultados de Iris Fennell del laboratorio. Seguimos un protocolo que se usa en las violaciones, que es tomar muestras de las áreas que pudieron ser objeto del abuso sexual. No. ¿Qué? Esto es interesante. No violaron a Iris ese día. Si la hubieran violado, se implicaría a Keisar Williams. Por su historial de abusos sexuales. Encaja en el perfil, sí. Pero no la violaron. ¿Sí? El modus operandi de Keisar no encajaba para nada con la escena que observamos en la habitación de Iris. Sabíamos por las violaciones cometidas por Keisar anteriormente que siempre dejaba ADN. Pero había otras evidencias que pusieran a Keisar en la escena. Habla Graham. Los zapatos de Keisar tenían una gota de sangre. ¿Tienes los resultados? Dímelos. Y el análisis dio un resultado positivo al ADN de Iris. Cualquier muestra de sangre de una víctima de homicidio en la ropa de un sospechoso es muy significativa. Y eso causó un problema para el caso. Tenía sangre de Iris. ¿Cómo puedes explicarlo? Iris y Tai siempre se peleaban. Estuve ahí cuando la golpeó. Su sangre debió caerme en el zapato. Muy conveniente tu historia. Sabía que no me creerían. Estábamos en un dilema, porque, por un lado, Keisar tenía sangre de Iris, pero no había evidencias suficientes como para demostrar que él fue quien cometió el homicidio. Keisar estaba en prisión por los cargos anteriores. Y aunque parecía culpable de la muerte de Iris, Graham no estaba seguro.
Todo esto me parece muy dudoso. Que haya más evidencias. Sí, lo sé. Aún estaba convencido de que fue un crimen pasional. Por eso solo esperaba que pudiéramos encontrar otra pieza de evidencia. Sin evidencias para poder hacer un arresto, el caso quedó parado. No hay un cierre cuando esperas. Parecía que su vida no valió nada. Y sí valía. Era la hija de alguien, la madre de alguien, la amiga de alguien. Sí importaba su vida. Algunos homicidios pueden resolverse en un día. Otros pueden tardar mucho más tiempo, y ese era el caso del de Iris. La esperanza de resolver el caso de Iris iba desapareciendo lentamente. Pero mientras los detectives se vieron obligados a dejar el caso, algo no dejaba tranquilo a Graham. La conclusión fue que no violaron a Iris ese día. Entonces, ¿por qué estaba así, sin ropa interior y con las piernas abiertas? Montaron la escena. Sí. Graham sabía que una teoría solo sirve si los hechos la respaldan. Y también que a veces se necesita una voz del pasado para hablar por los muertos. Estuve ahí. Vi el homicidio. Mucho tiempo después de que la investigación sobre el homicidio de Iris Fennell se hubiera parado, Graham Hetrick aún creía que alguien había montado la escena del crimen. La persona que manipuló la escena quería culpar de ese crimen a alguien más. ¿Quién se beneficiaría de que pareciera una violación? ¿Quién conocía a Kaiser? Y sabía mejor su historial. Solo había una persona que había... ¿Quién sería? ¿Qué piensas? Su novio. Exacto. Y ese era Tyshon. Y 5 años después, la policía revisó la coartada de Tyshon. Solo tenía 15 años. Y no fui honesta con ustedes. Tenía miedo. No es raro que un testigo vuelva con la policía si sabe que hizo algo malo, porque no puede soportar guardar un secreto tan profundo y oscuro. El testigo era María García. ¿Podría identificar al hombre que mató a Iris Fennell? Sí. María al principio confirmó la coartada de Tyshon. Vámonos. Pero luego admitió que solo lo hizo porque le tenía mucho miedo. La había amenazado. Les dije que Tyshon estuvo conmigo. Dije que toda la noche. Pero... ¿Pero qué? ¿No era verdad? No. En ese momento, María admitió que estuvo ahí. A la siguiente mañana fuimos a su casa. ¿A la de Iris? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine por mis cosas. ¿A qué más? ¿Y quién rayos es esa? María le dijo a la policía que Tyshon y Iris se habían puesto a pelear verbalmente. Estaba furiosa porque me llevó. Y entonces le gritó: ¡Lárgate! ¡Tranquila! ¡No! ¡Me largo! ¡Lárgate de mi casa! ¿A quién crees que tocas, eh? ¡Lárgate! ¿Quién te crees? Y luego Tyshon perdió el control. ¿Quién te crees, eh? ¿Olvidaste quién soy? La pelea se volvió física y Tyshon comenzó a golpear a Iris. ¿Sabes qué? ¿Crees que es un juego? ¡Suéltame! ¡Híncate! ¿No escuchaste lo que quiero? ¡No me vuelvas a tocar! ¡No, voltea! Comenzó a jalarla del cabello y la llevó por las escaleras hasta su habitación. ¡Levántate! ¡Levántate ahora! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Amor, ya vas! ¡Cállate, cállate! ¿Quieres faltarme al respeto, eh? ¡Levántate! ¡Levántate, levántate! ¡No, por favor! Te dije que me respetaras. ¿Quién crees que soy, eh? ¿Quién soy, eh? ¡Cállate! ¡Cállate!
Tyshon tenía un arma y la agredía. Y luego se la puso en la boca. Jamás volverás a faltarle el respeto a nadie. No digas nada. Vámonos. Después de dispararle, Tyshon se fue con María. Y regresó en algún momento para tratar de que pareciera algo más que un crimen pasional. Y por eso manipuló la escena para que pareciera un abuso sexual. La historia de María era fácil de comprobar. Era imposible que ella supiera todo lo que encontramos, a menos que hubiera estado presente y visto el homicidio. Ella corroboró los patrones que vimos en la escena y los que vimos en el cadáver. Fue un crimen pasional. Fue una pasión que salió mal. El novio de Iris, en su ataque de ira, pensó que podría silenciarla, pero ella pudo hablar incluso después de la muerte. Arrestaron a Tyshon Love por el homicidio de Iris Fennell. Y en septiembre de 2005, un jurado lo declaró culpable de homicidio en tercer grado y lo sentenciaron a entre 15 y 30 años en prisión. Nos complació haberlo puesto en prisión por el crimen que cometió, pero aún más decirle a la familia de la víctima lo que le pasó a su hija y que castigamos a alguien por eso. Te extrañamos, cariño. Para la familia de Iris, fue un momento agridulce. Quisiéramos que Iris estuviera aquí para ver a su hija convertida en una joven maravillosa y en una madre asombrosa que tiene unos nietos increíbles, pero jamás podrá verlo. Te extraño, mamá. Quise vivir mi vida de la forma que a ella le habría gustado. Por eso decidí estudiar enfermería. Y sé que está orgullosa de mí, que me cuida a mí y a mis hijos y que está feliz. Iris me contó sus secretos y yo los tomé como algo sagrado y los seguí para poder contar su historia. Al final pude contarla y se le hizo justicia. Doblaje por Candia.